Hugo Maúl Rivas, director del área económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Bueno, el pacto fiscal originalmente es un acuerdo sobre el ingreso, el origen y el destino de los fondos en Guatemala. El pacto fiscal es un instrumento que surge en el año 2000 como una forma de reordenar las finanzas públicas guatemaltecas. Fue un gran esfuerzo donde más de 120 organizaciones se pusieron de acuerdo, trataron de buscar un consenso mínimo de lo que deberían ser las áreas principales de las finanzas públicas. En pocas palabras, es un manual de buenas prácticas fiscales que tiene el mérito que no se va a un solo lado, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha, ya sea arriba o sea abajo, sino se trata de buscar un balance ideológico, filosófico, pero sobre todo de control y disciplina sobre las finanzas públicas. Dentro del pacto fiscal se hablaba de una reforma tributaria. El pacto fiscal básicamente tiene 7 grandes divisiones, donde en cada una de ellas habían compromisos y habían mediciones exactas de lo que se debía lograr. Entonces había una meta, había un área de ingresos, un área de gasto, un área de transparencia, un área de crédito público, bienes del Estado, descentralización, y en cada una de ellas habían compromisos específicos. Una de ellas era hacer una reforma fiscal. Una reforma fiscal, como se entendería, es una reforma del lado de los ingresos, de los impuestos y del lado de los gastos, cómo se gasta. En el caso de Guatemala, más que reforma fiscal, hemos tenido reformas tributarias, que simplemente implica tocar las tasas de los impuestos, subir las tasas de los impuestos, ampliar las bases tributarias. Entonces, en términos de lo más específico a lo más general, una reforma tributaria es impuestos, una reforma fiscal, impuestos y gasto, y un pacto fiscal, un acuerdo general de la sociedad respecto de todo lo que tiene que ver con el uso del dinero por parte del gobierno. Bueno, este año se utilizó la figura del pacto fiscal para básicamente lograr la aprobación de una reforma tributaria. Esto que se llamó pacto fiscal en el gobierno del Partido Patriota, hasta este momento ha consistido de una modificación en los impuestos. Y dentro de esa modificación en los impuestos, lo más importante fue esta modificación que hubo al impuesto sobre la renta de las personas en relación de dependencia, esto es decir, de los asalariados. La otra reforma importante es una reforma asociada con el régimen del 5% sobre ingresos, que se sube a un 6% y luego a un 7%. Hay otras reformas también asociadas con el régimen del impuesto sobre la renta basado en las ganancias, el régimen que originalmente tenía una tasa del 31%, que hoy se rebaja al 25%. Y además de algunos cambios específicos en lo que son las matrículas para los automóviles, el impuesto a la circulación. Y junto con esto, es bien importante mencionar, hubo una reforma previa, una aprobación previa de la ley antievasión, que incluyó una serie de medidas administrativas destinadas a fortalecer la SAT. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que si unimos la ley antievasión 2, que se aprobó un poco antes que la ley de actualización tributaria, tenemos entonces un paquete que es una reforma tributaria que actúa sobre el impuesto sobre la renta, sobre todo, y sobre las facultades que tiene el gobierno para poder administrar los impuestos. Bueno, toda reforma tributaria en principio es una reforma que debería afectar el bolsillo de todos los ciudadanos en un país. En general se llaman impuestos este tipo de contribuciones porque no nos están preguntando, sino simplemente el gobierno, usando la legitimidad que le da una constitución y el poder de la fuerza, nos obliga a contribuir. Entonces, en ese sentido, una reforma tributaria, mientras más general fuera, mientras más se distribuyera la carga entre todos, sería una mejor reforma tributaria. En este caso en particular, esta es una reforma tributaria que recae sobre todo en aquellos que estaban en el régimen del impuesto sobre la renta del 5%, quienes todavía están en el régimen del 5% sobre ingresos brutos. Este régimen es un régimen donde uno paga 5% de los ingresos que gana y con eso uno cubrió sus obligaciones de impuestos sobre la renta. Ahí la tasa va a subir al 6% y luego va a subir al 7%. Este es un aumento importante porque pasar de un 5 a un 7 implica un cambio de 40%. Entonces ahí principalmente
recae sobre quienes estaban en ese régimen, que podrían ser profesionales, podrían ser pequeñas empresas o aquellas empresas que hubieran decidido estar ahí. Luego, la otra parte recae sobre los asalariados, personas que trabajan en una empresa que ganan un salario y que están en el régimen donde se les retiene un pago a cuenta y al final del año hacen una liquidación. En este régimen, a pesar de que hubo cambios importantes, se eliminó la planilla del IVA, pero también se rebajó la tasa de manera importante. Este era un régimen que tenía unas tasas verdaderamente absurdas del 25, 31%, 20% sobre los ingresos, y luego una fórmula muy complicada de cálculo, que se podía sumar una cosa, que se podía restar la otra, que se podía dividir la otra. Hoy es bastante sencillo, es sobre los ingresos totales con unas cuantas consideraciones. Una es una deducción única de 48,000 quetzales, que se puede ampliar hasta 60,000 si uno tiene facturas para mostrar los 12,000 adicionales, y sobre eso se paga una tasa relativamente baja de 5%. Sin embargo, cuando se hace este cálculo, esto va a recaer sobre trabajadores en relación de dependencia, asalariados que tienen ingresos por encima de los 7,000, 8,000 quetzales. Y en términos de las empresas que estaban en el régimen del impuesto sobre la renta basado en ganancias del 31%, aquí hay una ampliación, hay una ventaja que le da la reforma tributaria, que es bajar del 31% de impuestos sobre las ganancias a 25%. Esto definitivamente es una cuestión que ayuda a las empresas, y aparte de eso se eliminó un limitante que había para los gastos que las empresas podían deducir. Desde el año 2004 existía una limitante que las empresas no podían deducir más del 97% de todos sus ingresos en términos de gastos. Hoy esa limitación no existe, y eso permite pues que las empresas puedan reportar los gastos que sean. En términos de la pura diseño de los impuestos, diría que la reforma afecta a los medianos, pequeños y medianos empresarios, trabajadores de ingresos altos, y de alguna manera le da una ventaja a las empresas de un mayor tamaño que con esta reforma, con esta rebaja del 31 al 25%, pues están en una mejor situación. También hay que decir que afecta, por supuesto, a todos los que tenemos un automóvil y que tenemos que pagar una nueva tasa por la circulación de los automóviles, y por supuesto los afecta a todos en tanto y en cuanto cambia las disposiciones administrativas que la SAT puede utilizar para hacer cobrar los impuestos. Una muy importante: al día de hoy la SAT tiene facultades para poder cerrar una empresa que no esté entregando facturas. Antes esta era una medida que requería de la orden de un juez. Hoy se transformó al ámbito administrativo y la SAT lo puede hacer de manera directa. Este tipo de cuestiones van a ir cada vez apretando más las tuercas alrededor del contribuyente, y creo yo que no lo hemos visto, pero lo que hace falta en esta reforma tributaria es ver cómo la SAT en esencia utiliza las herramientas nuevas que tiene y efectivamente nos dobla más el brazo a cada uno de nosotros para que paguemos, nos dobla la mano, hace el trabajo que hace cualquier superintendencia de administración tributaria, que es perseguir a los evasores y hacer que los que paguen bien. El gravísimo problema que tenemos que en Guatemala quienes contribuyen con el impuesto sobre la renta es una fracción muy muy baja de la población, porque la mayor parte de la población, si tiene empresas, son empresas muy pequeñas, informales, micronegocios, y quien tiene empleo lo tiene también informal. De los 4 o 5 millones de población económicamente activa, 1 millón tiene un empleo en el IX, al cual se le puede cobrar los impuestos. Los demás están en la calle, están en sus casas, en una empresa hogar, están en el área rural y no se contribuye. Entonces creo que afecta a los de siempre. Los que siempre han pagado, pues hoy tenemos que pagar un poco más, salvo algunos que media se la libraron. Y no afecta a los que nunca han estado metidos en el círculo de los impuestos sobre la renta, impuestos a los ingresos, impuestos a los activos. Hay que recordar que no hubo cambio en la tasa del IVA y no se modificó la forma de cobrar el IVA, que ese sería el impuesto por excelencia que repartiría la carga de una manera más balanceada entre todos los guatemaltecos. Bueno, la economía informal es el fenómeno económico más común en Guatemala. La economía informal es un fenómeno económico que se caracteriza por dos razones principales. La primera es que las personas que participan en la economía informal generalmente están en niveles de pobreza o levemente superando la pobreza debido a que sus negocios son negocios bastante precarios,
son negocios en los cuales no crean mucho empleo, no tienen mucho capital en giro y tampoco atienden a grandes mercados. Y el otro asunto bastante interesante de la informalidad es que son personas que no están en contra de la ley, sino que están al margen de la ley. Me explico. Son personas que hacen actividades económicas que son legales, hacen actividades económicas que la ley permite, pero realizan esas actividades económicas de una manera contraria a las disposiciones administrativas que regulan cómo se debería realizar esa ley. Entonces, se da cuenta, por ejemplo, un informal no paga impuestos sobre la renta, pero eso en realidad, aunque es una ilegalidad, es una ilegalidad más de forma que de fondo. Digamos, un informal no es lo mismo que un secuestrador, por ejemplo, porque el secuestro está prohibido por la ley. Entonces, de esa cuenta se dice que son actividades al margen de la ley, porque el objetivo es lícito, pero la forma de hacerla es ilícita. El principal problema que se tiene en Guatemala es que la mayor parte de la población vive o trabaja en la economía informal. Únicamente el 20% de la población guatemalteca en edad de trabajar tiene un empleo formal, es decir, un empleo donde gana por lo menos el salario mínimo, donde tiene derecho a indemnización, a aguinaldo y donde además también, por ejemplo, está obligado a pagar impuestos. Los otros 4 millones de guatemaltecos están en una situación donde hacen lo que pueden, trabajan como pueden y se ganan la vida de una manera pacífica y legal, en el sentido que no cometen ilegalidades en sus acciones, pero no cumplen con los requisitos, no cumplen con los reglamentos, no cumplen con las regulaciones. Cuando unimos estos dos fenómenos de no cumplimiento con disposiciones administrativas regulatorias y pequeños negocios, nos damos cuenta que el problema con la informalidad es que es muy difícil cobrarles impuestos. Es muy difícil cobrarles impuestos porque primero los negocios no tienen un tamaño suficientemente grande que justifique que se les persiga como se persigue a una empresa transnacional. Número 2, están regados a lo largo y ancho del país, dispersos en las calles, en los mercados, en los caminos, en los pueblos de Guatemala, lo cual dificulta la acción fiscalizadora de la SAT. Y finalmente, aunque pudiéramos saber quiénes somos y los pudiéramos controlar, el otro problema que tienen es que no generan suficiente riqueza, no generan suficiente valor agregado, es decir, son negocios de pobreza. Entonces, ¿sobre qué les vamos a cobrar? Y me parece que ese es uno de los grandes mitos que existe en Guatemala, decir que los problemas en Guatemala se resuelven cobrándole a los informales. La verdad que no, porque la informalidad es un fenómeno de pobreza. Hay que aclarar que no estoy llamándole informal al gran contrabandista, no estoy hablando del informal a las redes de crimen organizado que actúan en contra de la ley. Ahí puede ser que efectivamente exista suficiente impuestos que cobrar. Yo estoy hablando del fenómeno de la informalidad, como es la gente que uno se encuentra todos los días en una esquina, en una tienda, que no se están haciendo millonarios, están sobreviviendo. Y el problema es que de ahí realmente saldría más caro hacer un sistema que permita cobrarle impuestos a este tipo de actividad económica que lo que se puede recaudar. No tendría sentido, recaudamos 200 millones y nos cuesta 500 cobrar el impuesto. Y hay que recordar un elemento adicional, y es que hay una disposición específica en el funcionamiento del impuesto al valor agregado, donde dice que las ventas menores de 100 quetzales en mercados cantonales son exentas del pago del IVA. Entonces, cualquier cosa que uno compre en un mercado, en la placita, o que uno compre en el guarda, donde fuera, en cualquier mercado de Guatemala, por menos de 100, uno no tiene que pagar IVA. Y por extensión, esto se aplica a las ventas en kioscos, en tiendas, en tortillerías y todo este tipo de cuestiones. Entonces, la informalidad realmente es un fenómeno que va más allá, es un fenómeno que se ocurre sobre todo porque no hay oportunidades de empleo en Guatemala. La manera de cobrarle impuestos a la informalidad sería: generemos empleos formales, hagamos que nuestros jóvenes ganen un ingreso relativamente bueno, y entonces cuando estén trabajando y ganando un ingreso relativamente bueno en empresas de mayor tamaño, les cobramos. Pero como está hoy, es difícil cobrarles, y los legisladores, cuando en su momento pensaron dejar esta posibilidad de que las ventas de menos de 100 quetzales no paguen, de alguna manera fueron bastante prácticos, porque de otra manera hubiera sido imposible y hubiera sido obligar a esta gente a estar en una ilegalidad adicional de las que ya tienen, porque no solamente no pagan impuestos, no cumplen con lo que manda la ley laboral, tampoco cumplen con lo que manda la ley en términos de inocuidad de los alimentos, en términos de regulaciones ambientales. Entonces, ahí en ese sentido, pues fueron prácticos los legisladores, y hoy tenemos un sistema pues donde no tienen obligación.
Existe un sistema paralelo que es el sistema del pequeño contribuyente, donde un pequeño contribuyente saca sus facturas, emite facturas y pagando un 5% de sus ingresos brutos cumple con todas las obligaciones tributarias. Y cuando digo cumple con todas, cumple con impuesto sobre la renta y cumple con IVA. Este es un régimen bastante importante que tenía un límite bastante duro, que eran 60,000 quetzales por año, y que con esta reforma se expandió bastante, mucho más de lo que es, y eso permite pues que algunas personas que tengan un tamaño ya de más de 5,000 quetzales al mes pues se adscriban a este régimen. Yo recomendaría que cualquier persona que tiene un negocio de pequeño tamaño, que vende entre 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 quetzales, averigüe de este régimen, saque sus facturas y cobre, porque hoy la SAT lo puede llegar a buscar y va a cerrar su empresa. Entonces el régimen no es malo, el régimen no es malo, porque a los que estamos en otros regímenes pagamos el 5% y además de eso pagamos el IVA. En este especial del pequeño contribuyente, con 5% uno extingue todas las obligaciones tributarias. Es importante entonces que las personas realmente aprovechen las oportunidades que se le dan. Si no, pues si la SAT hace su trabajo, creo que algunos medianos empresarios se las van a ver complicadas, porque efectivamente la SAT está permitiendo una libertad más grande, pero así como lo está permitiendo, también va a obligar de que la gente efectivamente cumpla con lo que la ley dispone. El impuesto sobre la renta en Guatemala, hasta antes de esa reforma, era uno de los impuestos con mayores aberraciones que existía en el continente latinoamericano. Y la principal aberración era la planilla del IVA. Yo sé que esto le cae mal a muchos, pero es que en ningún lugar del mundo que yo conozca uno puede pagar impuestos sobre la renta con otro impuesto, porque en efecto eso era lo que hacía. Yo hacía mi cálculo de cuánto me tocaba pagar, salían 1,000 quetzales, y esos 1,000 quetzales los podía pagar con lo que yo demostraba que había pagado del otro impuesto. Entonces era un drenaje de las finanzas públicas, porque ya sea que drenaba el impuesto sobre la renta que tenía obligación de pagar, o drenaba el IVA que ya se había cobrado. Esto es algo que no se había visto, que generó un mito alrededor de que si no era a través de la planilla, entonces no se iba a pagar el IVA, porque cada uno de los contribuyentes era un inspector en potencia que andaba pidiendo facturas y andaba solicitando las facturas. La pura verdad que inspectores en potencia, ese es un argumento limitado. En Guatemala, del 1,000,000 de personas que efectivamente trabajan en la formalidad, un 60-70% de ellos ganan menos del mínimo deducible por el impuesto sobre la renta. En el mínimo, toda persona en el impuesto sobre la renta podía deducir antes de esta reforma 36,000 quetzales, hoy puede deducir hasta 60,000. Con eso dejamos afuera, qué sé yo, 90% de todos los asalariados. Es decir, que inspectores realmente eran un grupito, unos 60,000, 70,000 que de verdad necesitaban la factura para no pagar impuestos. Eso no ameritaba realmente tener el sistema, porque la obligación finalmente de cobrar el impuesto, el IVA me refiero, es una obligación de la SAT. La SAT, si hace bien su trabajo, tiene que buscar los mecanismos para cobrar el impuesto. No necesita que los contribuyentes estén haciendo de inspectores por cuenta de la SAT. Me parece una reforma importante la que se hizo en el sentido de quitar esa planilla. Habrá que ver entonces ahora que la SAT haga su trabajo, pero yo sinceramente no tengo ahí mayor temor en el sentido que la recaudación se vaya a disminuir. Sí se afectó a las personas de más altos ingresos, que eran los que tenían el mayor chance de poder estar consiguiendo facturas, y también se está resolviendo un problema, y es que las personas de altos ingresos que estaban en este régimen de alguna manera compraban facturas sobre actividades que no hacían, o sus parientes que no pagaban impuestos, el hijo, el sobrino conseguían facturas para el tío o para el papá. Todo este tipo de cosas promueve mecanismos poco transparentes, promueve una complicación adicional en sistemas que ya son difíciles de entender. Ahí celebro yo lo que se hizo. Entiendo que hay algunos molestos, pero la molestia es porque básicamente van a tener que pagar más. Pero en términos relativos y en comparativos internacionalmente, quienes menos pagan impuestos en Guatemala son los asalariados. En otros países el impuesto sobre la renta de los trabajadores es al menos una cuarta parte de toda la recaudación de los impuestos en un país. En Guatemala no es ni la 20ª parte.
Entonces, pues sí, ahí había que hacer algo, y a este segmento en particular de altos ingresos que dependía de la planilla, pues hoy les tocará pagar un poco más, y tampoco es mucho más en el sentido que van a caer en una situación de pobreza por pagar impuestos. A ver, lo que este gobierno aprobó no es un pacto fiscal. Esto hay que dejarlo clarísimo. Un pacto fiscal fue lo que se celebró en el año 2001, cuando se realizó este encuentro a nivel nacional, donde hubo un intento de buscar un consenso en cuanto al origen, destino y monto de los recursos que van a pasar a manos del Estado. Este gobierno promovió una reforma tributaria. Hasta el día de hoy se habla de un grupo de leyes que se dice promueven la transparencia, promueven la eficacia en el gasto. Esas leyes al día de hoy no han sido aprobadas. Entonces, estamos hablando de una reforma tributaria. Para que fuese esto un pacto fiscal, haría falta que hubieran medidas concretas en cada uno de los 7 campos que en su momento ya mencioné. Insisto, monto de los ingresos, suficiencia de ingresos, gasto público. En gasto público hablamos de eficiencia, hablamos de efectividad, transparencia y combate a la corrupción, descentralización, es decir, cómo los municipios van a adquirir responsabilidades de gasto y cómo los municipios también van a adquirir responsabilidades de ingresos, manejo de los bienes del Estado, administración y manejo prudente de la deuda pública, todo lo que tiene que ver con los aspectos del servicio público, del servicio civil. Es decir, un pacto conlleva más áreas y sobre todo es producto de una negociación, es producto de un acuerdo entre los sectores. Aquí lo que hubo fue el ejercicio del poder político que la sociedad le confirió a un partido, y eso no lo critico porque ese es el sistema democrático. Lo que critico es que se le haya puesto un nombre que realmente no es. Nosotros en el CIEN, en nuestros lineamientos de política económica y social, por ejemplo, hablamos del lado de los impuestos, pero junto con esto tenemos una propuesta para el gasto público, y junto con una propuesta para el gasto público se tiene una propuesta específica para 20 diferentes sectores en los cuales se requiere uso de fondos públicos, pero que a la vez en cada uno de ellos se le da primacía al uso eficiente de los recursos. Sobre todo, lo que se busca es que el gasto público sea efectivo, que sea eficiente, que dé resultados, que se transforme en satisfactores para la sociedad guatemalteca. Los guatemaltecos hemos caído en una falacia donde creemos que por el hecho de que el gobierno dice gastar 100, esos 100 se están trasladando en bienestar para la población. Nada más errado que eso. Para que se logre hacer efectivo el gasto, hacen falta sistemas de gestión efectivos, eficientes. Entonces, hasta este momento, el gobierno lo ha prometido, no hemos visto que se apruebe nada, y finalmente estas leyes son leyes que también fueron sacadas de la manga de la noche a la mañana, y no han sido productos de un consenso, no han sido productos de una búsqueda de una visión compartida. Entonces, yo simplemente diría que no es un pacto, sino su gobierno, pues, que está tratando de arreglar las cuestiones con el poder político que tiene, dada una bancada mayoritaria. Esperemos que efectivamente se abran también ventanas de discusión, ventanas de diálogo, para que todas estas leyes no solamente sean legales, sino también gocen de la legitimidad que da tomar en cuenta los intereses y las posiciones de la sociedad civil. Bueno, interesantemente, esta reforma tributaria es una reforma tributaria que viene en una situación de bastante complicación en términos del balance fiscal. En el pacto tributario se hablaba de la importancia del balance fiscal, es decir, que los ingresos y los egresos, lo que se cobra por impuestos y lo que se gasta, mantuvieran un nivel más o menos balanceado. Hoy en día el gobierno tiene un desbalance muy grande, los gastos son mucho más grandes que los ingresos, y a pesar de la reforma tributaria, los impuestos no alcanzan a cerrar la brecha. Entonces empezamos de una forma que ya iríamos en contra de lo que originalmente mandaba el pacto fiscal. No se habla, no se da la prioridad a mantener un déficit fiscal estable, mucho menos a un presupuesto equilibrado. Entonces, ¿en qué se van a utilizar los recursos? Bueno, es una interesante pregunta.
Los recursos ya se gastaron, ya se están gastando. O dicho de otra manera, ni siquiera hemos cobrado los recursos adicionales y ya se están utilizando. ¿En qué se están utilizando? En todo lo que el gobierno ya hace, lo haga bien o lo haga mal. En términos muy generales, una cuarta parte de todo lo que se va a cobrar se va a ir a atender la deuda pública, a pagar deuda pública. Y eso es porque el gobierno tiene una grandísima presión de pagar, pagar el servicio de la deuda, es decir, como darle el mantenimiento a la tarjeta de crédito. El otro gran componente es sueldos y salarios, porque sueldos y salarios, remuneraciones salariales, es uno de los principales rubros de gasto. Una parte muy mínima se va a ir a lo que es inversión y, por supuesto, muy poco de esto finalmente va a terminar generando un impacto diferente en la forma que el gobierno opera. Por eso digo que en esta situación donde ya hay un déficit fiscal, donde ya los gastos llegan a 60,000 y los impuestos llegan a 50, eso lo que me dice es que el gasto ya tiene un destino, ya fue comprometido, el gasto ya se está haciendo, pero los ingresos no. Entonces, definitivamente no creo que a partir de esta reforma vaya a haber, o sea, que la reforma en sí misma vaya a detonar una mejor forma de gastar. Creo que estamos en una situación donde la reforma lo que hace es darle más recursos al gobierno, pero de alguna manera se mantendrá la inercia de cómo se ha venido gastando, salvo que haya alguna modificación verdaderamente importante en leyes claves, como la ley del servicio civil, como la ley de fideicomisos, la misma forma en que funciona el gasto público y cómo opera CGPLAN, por ejemplo. Si no cambian estas cuestiones estructurales, difícilmente podemos hablar de que se va a gastar mejor. Las cuestiones estructurales son finalmente lo que determina la calidad del gasto. Y otra cosa que es bien importante también, la participación de la sociedad en exigir resultados. No podemos caer en la trampa de convertirnos en una sociedad que vive de solo pedir y poner la mano. Si el gobierno tiene alguna atribución, tiene que ser a través de mejorar las capacidades de los trabajadores, de las personas, de los niños, que mejorar el capital humano de los guatemaltecos, dotar de mayores capacidades de infraestructura para que el guatemalteco pueda, a través de su trabajo, de sus empresas, de su producción, ayudarse a sí mismo. No podemos repetir historias de otros países donde a lo que se resume la acción del gobierno es a darle bonos a uno, bonos a otro, comprar voluntades a través de transferencias directas. Aquí ya tenemos nosotros un programa de fertilizantes, un programa de expatrulleros civiles, un programa Mi Familia Progresa, que conforme se conoce más de él sale a relucir parte del clientelismo que ha habido. Entonces, si se van a hacer combate a la pobreza, si se van a hacer proyectos productivos, tienen que ser para verdaderamente potenciar las capacidades del guatemalteco y no para comprar voluntades. Bueno, los jóvenes en Guatemala finalmente son quienes van a recibir de nosotros, los adultos, un país que les va a dar más oportunidades o un país que les va a demandar más responsabilidades. Como jóvenes tienen un grandísimo reto, que es la falta de oportunidades laborales que el sistema económico les ofrece a la generación que tiene menos de 25 años. Entran 250,000 jóvenes al mercado de trabajo y únicamente 20,000 consiguen un empleo. Eso es un desafío directo, porque los jóvenes guatemaltecos que quieran sobresalir económicamente, es más, que quieran sobrevivir económicamente, necesitan tomar la responsabilidad de sí mismos, en el sentido de buscar una opción en el emprendimiento, buscar una opción en los negocios propios, buscar una forma de cómo mediante el propio esfuerzo pueden conseguir lo que el mercado laboral no ofrece. Y ahí lo importante es que reconozcan que no solamente se trata de hacer dinero, que no solamente se trata de mejorar mi persona y los que están allegados a mí, sino también hay una responsabilidad ciudadana. Y esa responsabilidad ciudadana implica, como mínimo, cumplir con las normas de conducta, cumplir con las leyes, cumplir con lo mínimo que se nos demanda como ciudadanos de un país, que es cumplir con la ley. Si están dispuestos a ir más allá, bienvenidos. Y para eso, lo más importante es identificar lugares específicos donde puedan hacer un cambio y, por supuesto, unirse a tantos grupos que ya existen, en los cuales se transforma el deseo en colaboración y donde se transforma el sueño en realidad. Lo que no vale con los jóvenes es quedarse de brazos cruzados o quedarse viendo simplemente la punta de la nariz.
porque tarde o temprano todo lo que nosotros como generación de sus padres hagamos o dejemos de hacer será la herencia que como jóvenes tengan. Y hay una herencia que sí les puedo decir que les estamos dejando: un país que no genera empleo y un país altamente endeudado que les va a hacer que ustedes paguen más impuestos. Si no, la juventud no toma el reto de la mayor creación de oportunidades, la mayor creación de riqueza, cuando ustedes tengan la edad de sus padres, 40, 50, 60 años, la van a sentir verdaderamente difícil. Porque finalmente los problemas que tiene Guatemala hoy no son problemas que empezaron ayer ni hace 5 días, son problemas de hace 30 o 40 años que a una generación hoy nos toca tratar de resolver, pero que seguramente muchas cosas quedarán en manos de que vienen atrás para continuar. Y sobre todo, lo más importante como jóvenes, creo que es abandonar de una vez por todas esta polarización que ha caracterizado a la economía a la sociedad guatemalteca, esta falta de confianza que marcó a mi generación, y realmente dejar los dogmatismos y los antagonismos y tratar de buscar una visión común de país. El CIEN ha puesto durante más de 20 años una visión de país. Pues así como el CIEN pone una visión, hay otras instituciones, y como jóvenes lo que tienen que aprender a hacer es a integrar todo esto en una forma pacífica de convivencia, pero que también tenga una guía, que tenga un norte claro, que pueda aglutinar a todos los guatemaltecos. En una palabra, todos amamos a Guatemala. Lo que no tenemos el derecho es a juzgar a los demás porque no aman a Guatemala de la forma que yo la amo. Tenemos que aceptar de que nadie monopoliza el amor por Guatemala. Y esa es la principal lección que creo los jóvenes deben aprender de la generación de los adultos que somos sus padres.